Si es de que Romanos 14:12, ¿qué dice, Carlos? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, no es de que yo voy a responder por los pecados de aquel o de aquella. No, cada uno vamos a dar cuenta. El día que muramos, dice la palabra, todos vamos a resucitar y daremos cuenta, cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 5:10-11, ¿qué dice? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Otra vez nos vuelve a confirmar ahí. Cada uno va a recibir lo que haya hecho en el cuerpo mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. Nadie nos vamos a quedar sin juzgar delante del Señor. ¿Sí? Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios de él manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. A vuestras conciencias. Fíjese lo que dice. ¿Qué quiere decir eso? Incluso el título de hoy es Una iglesia sin conciencia. Todos sabemos de que nuestros sentidos, los ojos, los oídos, la boca, la nariz, el tacto, es la manera en que nuestro cuerpo se comunica. Y nuestra alma se comunica a través de los pensamientos, los sentimientos, la voluntad. Pero la conciencia es la primer puerta principal con la cual nuestro espíritu se conecta y se comunica con Dios. Y si no tenemos una conciencia despierta, podemos tener conocimiento mental de Dios, pero no una conciencia de Dios, que es muy diferente. Tener cauterizada la conciencia y seguir pecando y haciendo las cosas que hacemos, ¿sí? Sin tener nada de conciencia. Y mire lo que dice Filipenses 3:18-19. ¿Qué dice? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el viento y cuya gloria es su vergüenza, ¿Sí? que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal, no se ponen a pensar de que hay una vida después de la muerte. Ahora, ¿qué necesitamos para que nuestra conciencia se despierte? Tenemos que leer bien la palabra de Dios. El primer mensaje de Jesús en su ministerio público fue: arrepiéntanse. En Mateo 4:17 él dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas 5:32 Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Lucas 13, verso 3, fue aún más categórico y dice: si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Y en Lucas 3:8, Jesús dijo que tiene que haber una relación entre el arrepentimiento y el comportamiento. No podemos decir ya me arrepentí sin dar frutos de arrepentimiento. Tiene que haber una muestra de que de verdad estoy arrepentido. Y ese arrepentimiento se produce cuando es genuino, y en Lucas 3:11 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y enseguida da algunos ejemplos. Dice: el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, tenemos que mostrar que de verdad hay un cambio en nosotros. ¿Qué significa esto? Que el arrepentimiento no solo son nuevos actos o nuevas palabras, sino un cambio interno de cada uno que sucede dentro de nosotros y que debe dar fruto a ese nuevo comportamiento. Y solo hay una manera que suceda, y es con una conciencia despierta. ¿Sí me están entendiendo? Dígame amén. Si nuestra conciencia no despierta, yo puedo seguir con mi conciencia adormecida y pensando que, perdón, no quiero ofender a nadie, que con llevar veladoras, con hacer mandas, con cumplir ciertos ritos, que ya con eso voy a aliviar mi conciencia. ¿Sí? Pero necesitamos escuchar la palabra de Dios
para que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros y sea Él el que despierte la conciencia. ¿Recuerdan lo que hemos estado estudiando? El Espíritu Santo es como el que enciende el apagador de la conciencia, y ese apagador es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el que alumbra nuestra conciencia. Por eso Jesús dijo en Juan 16:8 que cuando viniera el Espíritu Santo, Él iba a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Ahora, yo sé que todos han escuchado, leído la parábola del hijo pródigo, pero hay algo interesante en la parábola del hijo pródigo. Jesús describe el pecado del hijo diciendo en Lucas 15:13 que él desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, si vivimos como nosotros queremos y no como Dios espera que lo hagamos, es vivir perdidamente. Y todo se debe a una conciencia cauterizada, porque podemos creer que lo que hacemos está bien. Como dice Isaías, a lo bueno llamar malo y a lo malo llamar bueno. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo podemos describir el pecado? Si alguien les preguntara, ¿para ti qué es el pecado? ¿Cómo lo defines el pecado? Pues simplemente el pecado es vivir como yo quiero y no vivir como Dios quiere que viva. Así de simple. ¿Qué es el pecado? Vivir como yo quiero y no como Dios quiere que viva. O sea, vivir independiente del gobierno de Dios. El vivir decidiendo ignorar que Él está sentado en el trono. Ahora, volviendo a la historia del hijo pródigo, ¿qué sucedió para que se arrepintiera? A ver, Carlos, por favor, Lucas 15:17. ¿Qué dice? Mire lo que dice. Si eso no sucede en nosotros, jamás va a haber un despertamiento de la conciencia. Tenemos que volver en sí, darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Lucas 15:17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Volviendo en sí es la palabra clave. Cuando él se dio cuenta, dice, ¿pero qué estoy haciendo? Si en la casa de mi padre hay abundancia de comida, y yo aquí comiendo algarrobas de cerdos. La Nueva Traducción Viviente dice, entró en razón. En la versión lenguaje actual dice, comprendió lo tonto que había sido. Fíjese cómo las versiones dan diferente significado, pero todas terminan en lo mismo, ¿sí? La versión Dios habla hoy dice, al fin se puso a pensar. Y la Nueva Versión Internacional dice, por fin recapacitó y dijo. ¿Sí se da cuenta cómo todas esas traducciones nos ayudan a entender de que tenía que volver en sí para darse cuenta de lo que estaba haciendo? Ahora, todo esto habla de una conciencia despierta, que lo llevó al arrepentimiento, y estando de regreso frente a su padre, dijo en Lucas 15:21, una vez que volvió en sí, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si nos damos cuenta, ahí en Lucas 15:21, lo primero que menciona es que pecó contra el cielo. ¿Sí se dan cuenta? No dice, Padre, pequé contra ti. Lo primero que menciona es, pequé contra el cielo. O sea, esa es la naturaleza esencial del pecado, que ofende a Dios. Incluso la versión Dios habla hoy dice, he pecado contra Dios y contra ti. Lo reconoce. Cuando Jesús nos enseñó a orar, Él nos enseñó en Lucas 11:4, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo le doy gracias a Dios porque mi madre al final, y quedó grabado en un pequeño video, de cómo ella le está dando la bendición a mi padre antes de fallecer. Y eso, pues para mí, me llena de gozo. ¿Y ustedes saben cuáles fueron las últimas palabras de mi madre? Cuando ya se quedó dormida, ya no despertó. Yo le estaba compartiendo acerca de la palabra, y oramos, y una vez que terminamos de orar, ella ya no abría sus ojos, pero sí escuchaba. Y una de mis hermanas se acerca y le dice, mami, ahora, ¿me dejas rezar como nosotros los católicos rezamos? ¿Y qué creen? Mi mamá, dormida, sin
nada más volteó porque escuchó el sonido, volteó hacia donde estaba ella, dice, no se trata de religión, se trata de salvación. Fue lo último que dijo. Y ahí se quedó dormida y ya no despertó. Con esas palabras a mí me dijo mucho. Ella entendió de lo que es la salvación. La religión no salva, el único que salva es Cristo. El único que salva. Por eso Él nos enseñó a pedir perdón. Y claramente podemos ver que cuando cometemos pecado, nos pone en deuda con Dios. Pero esa deuda es precisamente la que Cristo vino a pagar por cada uno de nosotros. Tenemos que volvernos a Él, pero con arrepentimiento, como el primer paso para que nuestra conciencia se despierte y para entrar en el reino de Dios. Todos los que estamos aquí necesitamos arrepentirnos todos los días, porque todos los días pecamos, a cada instante. Y es urgente. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y también en Juan 8:10-11 leemos que Jesús le dijo a aquella mujer pecadora que había sido sorprendida en adulterio, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, pues Jesús le dijo, ninguno te condena, y ella dijo, ninguno, Señor. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Ahora, ¿por qué le dijo no peques más? ¿Por qué le dijo no peques más? Porque la gracia del perdón no es un permiso para pecar, como algunos suponen. Cuando Jesús resucitó, Él se aseguró de que sus discípulos continuaran con el llamado al arrepentimiento. Miren, ¿qué dice esta escritura? Si alguien la quiere leer, Lucas 24, 46 y 47. Y léalo fuerte, le voy a preguntar, Lucas 24, 46 al 47. ¿Qué dice? Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese, que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 46, 47, ¿sí es? 46. Y que se predicase, desde el 45, es el versículo clave, miren lo que dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién les abrió el entendimiento? Cristo, a través del Espíritu Santo. Y una vez que entendieron, que comprendieron, dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Que se predicase qué? Ahora les pregunto, ¿qué viene primero? ¿El arrepentimiento o el perdón de pecados? Según vemos en el verso 47. ¿Qué menciona primero? El arrepentimiento y luego el perdón de pecados. ¿Qué es primero? El arrepentimiento. El arrepentimiento viene de la palabra griega, ya lo hemos estudiado, metanoia, nunca se les olvide, que significa un cambio de dirección, un cambio de pensamiento, y incluye todo, un cambio de corazón en lo que decido amar. Por eso dice la palabra en Jeremías que el Señor nos iba a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y Jesús fue muy claro al decir, en Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Lo que está dando a entender es que nadie puede ocupar el primer lugar de él. En Lucas 14:33 dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, el arrepentimiento incluye un cambio de lo que nosotros consideramos más valioso. Por eso es tan drástico el Señor en decir que si no hay arrepentimiento, no hay un despertar de la conciencia. Y es así también como el apóstol Pablo, cuando estaba en el Areópago, el lugar más importante
de donde se reunían los filósofos, los estudiosos, los religiosos. Mire qué dice. A ver, Carlos, Hechos 17:30, hermana Patti, Hechos 5:29 y Anaí, Filipenses 1:21. ¿Qué dice Hechos 17:30? Ponga mucha atención, son escrituras claves que debemos de entender. ¿Qué dice Hechos 17:30? ¿Qué le dijo Pablo a los religiosos, a los estudiosos? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice que está mandando, no está sugiriendo. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan. Si no hay un arrepentimiento, no hay un despertamiento de conciencia. Los apóstoles y la iglesia primitiva, cuando leemos el libro de los Hechos, ellos tenían muy en claro a quién le debían su devoción y obediencia. Y en Hechos 5:29, ¿qué dice? ¿Qué decían ellos? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, cuando los seguidores de Cristo se negaron a rendir culto al emperador y a sus ídolos y se opusieron a participar de los espectáculos públicos bajo el imperio romano, fueron perseguidos, encarcelados y asesinados. Para ellos el evangelio era muy claro y era mejor que la vida. Y mire Pablo cómo le escribe a los filipenses. Esa carta la escribió en la cárcel. ¿Y qué les dice en Filipenses 1:21? ¿Qué les dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos decir nosotros lo mismo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora que estuvimos en Michoacán en ese tiempo de allá, me gustó la manera en que Isabel le estaba compartiendo a los familiares de allá, diciéndoles, miren, es que no se trata de cambiar de religión en nadie, sino de entender. Y con su misma Biblia les decía, ¿tú tienes Biblia? Sí. ¿Y la lees? No. Necesitas leer para entender. No se trata de atacar, de decir que quites imágenes, que quites ídolos, sino que la gente entienda, porque el único que abre el entendimiento, como leímos en Lucas 24:45, es Cristo, es el Espíritu Santo a través de la palabra. Cuando nosotros mencionamos la palabra hace su obra, porque es una espada que penetra y parte los pensamientos. Pero si tú quieres convencer a la gente con argumentos, sin mencionar la palabra, jamás lo vas a hacer. Jamás lo vas a hacer. Ahora, Pablo, hablando a la iglesia de Filipo, les dice, la escritura que leímos en Filipenses 3:18 al 19 al principio, dice, por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal, y enfatizando en que es absurdo y tonto ocuparse en esta vida de estas cosas, les dice en Filipenses 3:20, no acumulen, no pierdan su tiempo, porque esta no es nuestra casa. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo 3 y 4, cuando Jesucristo exhorta a la iglesia, el mismo Jesús le dice a la iglesia, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, en pocas palabras, resumiendo todo esto, no seas egoísta, viviendo solo para ti. Da de comer al que tiene hambre, da de beber al que tiene sed, recibe al forastero, cubre al que tiene frío, visita al enfermo y al que está en la cárcel también. Sé pues celoso y arrepiéntete, porque viene el tiempo en que ya no habrá más tiempo para arrepentirse.
Ahora muy atentos, solo vamos a ver 2 puntos. Solo veremos 2 puntos. Número 1, el verdadero evangelio confronta para despertar la conciencia. ¿Sí entienden eso? El verdadero evangelio confronta para despertar la conciencia. Cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, en los capítulos 5 de Mateo al 7, son 3 capítulos, 5, 6 y 7, cuando predicó el Sermón del Monte, la gente, después de que predicó, trató de matar a Jesús. Pero ese Sermón del Monte contiene la esencia del evangelio. Jesús les habló muy claro y muy concreto. Parafraseando esos 3 capítulos, para no leer todo, Jesús les dijo: miren, ustedes son pobres, prisioneros, ciegos, oprimidos, y hasta que no se den cuenta de esto, pues no van a entender el evangelio. Mientras su conciencia no se despierte. ¿Y cuál fue la reacción cuando Jesús les predicó? En lugar de humillarse, se encendieron en odio que incluso lo querían desbarrancar en ese momento, y se culminó hasta que lo crucificaron. Pero todo porque no estaban dispuestos a cambiar su perspectiva, sus tradiciones. Cuando tú le predicas a la gente o le compartes del evangelio, la gran mayoría lo que te dice es que yo no quiero traicionar la herencia de mi padre o de mi madre. O sea, para excusarse y seguir viviendo en tradiciones, para seguir idolatrando imágenes. Porque la tradición anula la palabra de Dios, el mismo Jesús lo dijo. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, dice que en aquellos días hubo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. Pero en Hechos 8:4 dice que los que fueron esparcidos por causa de la persecución iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, mientras más pruebas, mientras más peligros, más tomaban conciencia sobre la necesidad de predicar el evangelio para cumplir el propósito del reino de Dios. Pero hoy en día, ¿qué evangelio se escucha? Hoy en día lo puedes ver en las redes sociales o en la gran mayoría de las iglesias. Te predican que el evangelio es felicidad, paz, prosperidad, que no te preocupes por el prójimo, primero eres tú, luego eres tú y al último tú. Hoy la iglesia vive cómoda, entretenida, con la conciencia cauterizada, insensible. Pero cuando leemos el libro de los Hechos, les pregunto, ¿cómo vivió la iglesia primitiva? Que es nuestro ejemplo. Vivió perseguida, vivió en pruebas, vivió perseguida por ser lo que tenía que ser. Una iglesia viva, columna y baluarte de la verdad, formada por hombres y mujeres que nunca negociaron con la verdad. Hombres y mujeres que estimaban sus vidas, que no estimaban sus vidas por amor a Cristo, porque habían decidido arriesgarlas hasta la muerte por amor a Cristo. Hombres y mujeres que consideraban la palabra de Dios más importante que el alimento diario. Y yo les pregunto, ¿se parece a la iglesia de hoy? ¿Se parece? No. Todos hablan de éxito, de prosperidad, de comodidad, de felicidad y de paz. Pero ¿quién habla de arrepentimiento? ¿Quién habla de la cruz? ¿Quién habla? El evangelio no es para vivir cómodos. La cruz no se predica solamente para saber que Cristo murió en ella, sino para que nosotros muramos en ella todos los días, que la tomemos todos los días. Pero les pregunto, ¿se parece la iglesia del libro de los Hechos a la iglesia de hoy? O mejor dicho, ¿se parece la iglesia de hoy a esa iglesia? No. La iglesia primitiva, entre más era perseguida, mientras más pruebas y tribulaciones tenía, más brillaba y crecía. Pero hoy en día vienen las pruebas, las tribulaciones, y ¿qué es lo primero que hacemos? Corremos. Ya no nos congregamos. La iglesia primitiva, entre más era perseguida, más brillaba, más crecía,
y más ponía en evidencia las obras de las tinieblas. O sea, el sufrimiento los hacía brillar más, el brillar la luz de Cristo. Y eso fue lo que dijo Jesús. Carlos Mateo 5:16, ¿qué dice? Hermana Patti, vaya buscando Santiago 4:4. Mira lo que dice en Mateo 5:16. Cuando habla de que nosotros tenemos que ser luz, pero luz ¿para qué? ¿Para qué? Escuche bien lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que va a hacer que glorifiquen al Padre cuando vean que la luz brilla, pero tú lo demuestras, esa luz con qué? Con buenas obras. No es que las buenas obras salven, sino que tienes que dar evidencia de que Cristo vive en ti. Pero, ¿qué fue lo que sucedió para que la luz de la conciencia del Evangelio se comenzara a apagar? ¿Por qué hoy no hay conciencia de pecado? ¿Por qué hoy pecamos y pensamos de que puedo pecar hoy todo lo que yo quiera y luego mañana me arrepiento? Pero ¿quién te asegura que mañana vas a vivir? ¿Quién te asegura que al rato no vas a morir? Ayer hizo 8 días, mi mamá amaneció con todos ya la habían desconectado y todo, y de repente todos sus signos vitales estaban bien. Y estaban tan bien que nos habíamos quedado a dormir allá en el hospital y les dije, ¿saben qué? Déjenme, voy a organizar allá y ahorita nos regresamos. Y vinimos y en esa avenida que dimos para acá a tratar de ordenar, de repente me llama mi hermana, dice, ¿qué crees? Que mi mamá ya se puso bien, bien grave. ¿Pero cómo? Si estaba bien hace un rato. ¿Por qué les digo eso? Porque la muerte así llega. Así es. Hoy estamos, mañana no sabemos. Pero gracias a Dios que Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Ahora, ¿cómo fue que la conciencia de la iglesia se fue apagando? Escuchen bien, algo de historia, ¿eh? Se los voy a resumir lo mejor que pueda. Mientras la iglesia fue perseguida, cuando leemos el libro de los Hechos hasta Apocalipsis, mientras la iglesia fue perseguida, se extendió, se expandió. Y se expandió durante 300 años por todas partes. O sea, los primeros 300 años de la iglesia fue de persecución. Duró 300 años hasta que un día un emperador romano llamado Constantino, por el año 350, por ahí, dijo que era mejor estar de amigo de la iglesia de Cristo que perseguirla. Y así fue como se produjo el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Cuando se unen los ídolos al cristianismo. Y se convierten los ídolos que antes eran paganos, por ejemplo, Saturno y Marte, que representan ahora, según ellos, a Pablo y a Pedro, pues los hicieron con imagen humana. Eso se llama sincretismo, o sea, el unir la idolatría, los ídolos, a la fe del cristianismo. Aunque ese es otro tema muy amplio. Y esa alianza, por llamarla de alguna manera, duró casi 1000 años. De ahí empezó la idolatría en el año 350, adorar ídolos. Por 1000 años. Hasta la época llamada del oscurantismo, que el mismo nombre lo dice, fue una época oscura, que se extendió hasta el Renacimiento, hasta el año de 1500, donde comenzó un movimiento centrado en el humanismo, cuyo objetivo era expulsar, quitar la moral cristiana. Todo es relativo, no hay verdades absolutas. Tú puedes pecar, pero hay indulgencias para que pagues, para que se te limpie de ese pecado. La Iglesia Católica Romana empezó a vender indulgencias a todo aquel que pecara, y así comenzó esa época humanista y oscura. Y ahora, en lugar del amor, de la misericordia y de la compasión, iba a reinar el hombre movido solo por el poder y los placeres del mundo. ¿Qué dice Santiago 4:4? Patti, hermana Patti, ¿qué dice? Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo
te constituyes enemigo de Dios. La palabra es muy clara y se predica sola. Dice cualquiera que se quiera ser amigo del mundo, y eso implica las cosas que hay en el mundo. Cuando amamos las cosas del mundo más que a Dios, nos constituimos, nos hacemos, ¿qué dice? Enemigos de Dios. Pero no es lo que está sucediendo hoy. ¿Qué ha pasado con la iglesia de Cristo? ¿Por qué no es la que vemos hoy? ¿Qué ha pasado con el arrepentimiento y el pecado? Y sobre todo, la cruz, que ya no se menciona. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la conciencia está dormida? Estoy hablando de los creyentes, de los que dicen que son creyentes. Y a lo malo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Eso es lo que está sucediendo. Una iglesia con una conciencia dormida. Ahora, punto número 2. Algo pasó en el corazón de la iglesia. Porque hoy en día, por ejemplo, cuando vas a las reuniones de pastores, algunos de ustedes les ha tocado ir muchas veces, ¿sí? A reuniones de pastores. Hay dos preguntas básicas que siempre se hacen. ¿Cuántos miembros tienes? Y todos desean tener la iglesia más grande, el edificio más bonito, el ministerio más poderoso, ser famosos en las redes sociales, ser reconocidos. Los predicadores predicando lo que quiere oír la gente para tener multitudes aplaudiendo y dominadas por sus sueños, y no los de Dios. Es lo que sucede hoy en día. La Biblia dice que Jesús, sabiendo lo que había en el corazón de los hombres, todo lo que había de acontecer, llamó a los discípulos y les dijo: miren, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, su poder. Pero entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser el siervo de los demás. Eso lo dice en Marcos 10, 42 al 45. Pero ahora les pregunto, ¿conocen gente así dispuesta? De decir, no, a mí no me interesa el cargo, yo lo que quiero es servir. Hablando de ministerios, de pastores, de líderes y también de gente que supuestamente quiere servir en el Señor. Jesús nos marcó el camino, dando ejemplo, dando su vida por amor a nosotros, siendo ejemplo en todo. Él dijo, síganme. Y él dice en Marcos 10:45 y Mateo 20:28, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Lo sabemos, pero lo aplicamos. Nos peleamos por ministerios, nos peleamos por lugares, nos peleamos por preeminencia, por tener los reflectores con nosotros, pero no la luz de Cristo. Ahora, si Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo, pues entonces la cabeza y el cuerpo no pueden ser de distinta naturaleza. Si la iglesia verdaderamente es de Cristo, debemos reflejar su naturaleza, por lógica, ¿o no es así? Ahora, cuando leemos los evangelios, leemos palabras como pesebre, calvario, cruz, pero hoy en día se han cambiado esas palabras por riqueza, éxito, prosperidad, porque nadie quiere ser el más pequeño, nadie quiere parecer como débil, nadie quiere de alguna manera aparentar debilidad. Nos hemos vuelto enemigos de la cruz porque nadie quiere morir al yo. Jesucristo, ¿qué dijo en Lucas 9:23? Que cada día tomemos nuestra cruz y lo sigamos, cada día. No es de que hoy tomo la cruz y mañana la dejo, o mañana me bajo de la cruz. Y la pregunta clave no es solo tomar la cruz. ¿Para qué es la cruz? ¿Para qué debemos de tomar la cruz todos los días? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Para qué es la cruz? ¿Para qué la debemos de tomar cada uno de nosotros todos los días? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para cargarla y presumir de la cruz? ¿De que Jesús murió en la cruz? ¿Para qué la debemos de tomar todos los días? ¿Se fijan cómo hasta pena nos da decirlo? ¿Para qué? Para morir al yo pienso, al yo siento, al yo quiero. La cruz es para morir. Podemos llorar cuando escuchamos el mensaje de la cruz, como lo hacemos en Semana Santa y viendo las representaciones de las 3 caídas y ¡ay, pobrecito Jesús! Y lamentarnos, pero en el fondo nos avergonzamos de ella.
El Señor nos llamó a predicar de la cruz. No nos llamó a predicar hermosos mensajes de la cruz, sino a llevarla cada día y a morir en ella humildemente. O sea, debemos dejar de vivir una vida de apariencia, pero cuando la conciencia está dormida, cuando no hay conciencia de Dios, todo es apariencia, hasta lo que vemos. Jesús, ¿qué dijo en Lucas 11:34? La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. En una ocasión un fariseo le pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando Jesús a su casa, se sentó a la mesa. Y cuando el fariseo lo vio, se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido el ritual de lavarse las manos. Al fariseo le importaba más que Jesús se lavara las manos que tenerlo de invitado en su casa. Así de religioso. Y lo hizo notar. Y Jesús le dice: ustedes los fariseos limpian el vaso por fuera, pero por dentro están llenos de codicia y de maldad. Dan su dinero, pero no les importa la gente. Pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pobres de ustedes, que les importa que los demás los vean como gente importante, que los admiren, los respeten. Pobres de ustedes, que les encanta sentarse en los mejores lugares donde los puedan ver. Pobres de ustedes, que son como sepulcros que no se ven, están muertos espiritualmente y ni siquiera se dan cuenta. ¿Y por qué? Porque tienen la conciencia cauterizada, sin arrepentimiento. La iglesia de Cristo es muy diferente a la que vemos hoy en día, que es manejada por hombres que piden sujeción, pero ellos no están sujetos a nadie, que enseñan lo que ellos no hacen. Esa es la realidad. Ahora grábense muy bien esto. La iglesia de Cristo no tiene rehenes, sino hijos rescatados por el amor de Dios. Hoy en día lo que más prolifera en las iglesias es la manipulación y el control. Es lo que prolifera, todo eso. Quieren tener el control, la manipulación de la gente, la sujeción a ellos, pero no a Cristo. Se habla de dinero, se habla de todo. Hoy que están las campañas políticas, es una vergüenza. La alianza de Valle está peleada con la de Salamanca porque aquellos son panistas y estos son morenistas. En León, y les digo, hay 3 alianzas, todas peleadas. Porque todos buscan provecho. Todo se está politizando. Todo. Pero ¿dónde queda la misericordia y la compasión? ¿Dónde queda? Tenemos que volver al origen de lo que es la iglesia de Cristo. Pero mientras no muramos al yo pienso, al yo siento, al yo quiero, jamás vas a entender lo que significa la cruz. Jamás lo vamos a entender. El mensaje de hoy es breve. Llévense esto en su corazón. La relación de la iglesia de Cristo, de la verdadera iglesia de Cristo, es horizontal. ¿Qué quiere decir horizontal? Jesús por eso murió con los brazos abiertos, amándonos a todos, donde nadie es mayor que nadie, y el que quiera ser el mayor debe ser el servidor de todos. Así es como Él nos ve. Cuando Pablo tuvo su encuentro con Jesús en camino a Damasco, la luz de Cristo le permitió verse a sí mismo como era. Esa luz iluminó su conciencia y lo llevó al arrepentimiento. Y lo primero que dijo Pablo, ¿qué fue? A ver, alguien lea por favor Hechos 9:6. ¿Qué fue lo primero que dijo? Cuando Pablo, aquel religioso que hablaba 5 idiomas, estudioso, perseguidor de la iglesia, creyéndose que él lo sabía todo, ¿qué fue lo primero que hizo cuando tuvo el encuentro con Jesús? Hechos 9:6, ¿qué dice? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Temblando y temeroso. Si están escuchando los devocionales, que ya tenemos 2 semanas hablando acerca del temor de Dios, ¿por qué la gente peca?
¿Por qué pecamos, mejor dicho? Porque todos pecamos todos los días. Cuando se te olvida el temor de Dios, pecas. Mire esta escritura, está profunda, Romanos 3:18. Alguien léala. Ahí está la clave de por qué todos pecamos. Y lo pueden leer en su casa desde el verso 10 hasta el 18. Todas las consecuencias. Pero ¿qué sucede? Romanos 3:18, ¿qué dice? No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. ¿Qué más, hermana? Delante de sus ojos. No hay temor de Dios. ¿Y a qué se refiere? Lean en su casa del 10 hasta el 18. Todo lo que hacemos cuando no hay temor. Sí, podemos leer todo el capítulo 3 que habla del pecado. Cuando no hay temor de Dios, pecamos. Porque no te pones a pensar en las consecuencias. En los funerales, ¿saben qué es lo que más se ve? Se los digo por experiencia propia. En primer lugar, el perder a una madre o a un padre, pues es un dolor que los que ya lo pasamos, ya lo vivimos, que no se puede describir. Tú puedes padecer muchos dolores de diferente tipo, pero el perder a un padre o una madre es un dolor muy diferente. Yo todavía hasta la fecha me siento, aunque yo sé que mi mamá está con el Señor, pero uno se siente como zombie, como que estás y no estás. Por el dolor, aunque tengamos la certeza de que ya está con el Señor. Pero ¿saben qué es lo que más se ve en ese tipo de lugares cuando hay esos funerales? El remordimiento de cómo carcome la conciencia de aquellos que jamás fueron buenos hijos o procuraron ser buenos hijos, porque yo creo que el único buen hijo fue Jesús, que fue obediente en todo. Pero ya cuando nos faltan los padres, la madre, vienen los remordimientos. Mientras nuestra conciencia no sea alumbrada por el Evangelio, tú jamás vas a respetar y honrar a tus padres. El primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? El primero, fíjese, el primer mandamiento con promesa. Y la Biblia nos lo dice 3 veces. En el Antiguo Testamento, Jesucristo lo dijo, y en las cartas de Pablo lo resalta. Honrar, respetar a nuestro padre y a nuestra madre, para que todo en la vida nos vaya bien y para que tengamos larga vida. ¿Por qué los jóvenes mueren hoy en día tan jóvenes? En primer lugar, no hay temor de Dios. En segundo, si no hay temor de Dios, no hay respeto ni honra a los padres. No hay. Tenemos que volver al origen. Pablo, cuando él fue alumbrado por la luz, lo primero que dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Pero dice que él tembló, con un temor reverente. Para que Cristo ilumine nuestra conciencia y hagamos su voluntad, necesitamos un arrepentimiento genuino, un verdadero arrepentimiento. Los milagros no definen el Evangelio de Cristo. Ese es un error que a veces se comete. Los predicadores, sobre todo los ministros evangelistas, creen que porque Dios los usa predicando la palabra, que Dios está aprobando su comportamiento. Pero no es así. No es así, porque hasta el diablo hace milagros. Y ahí es donde nos equivocamos. El Evangelio es Cristo viviendo en nosotros. Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero si Cristo vive en ti, ¿por qué sigues teniendo esos frutos podridos todavía? ¿Por qué sigues mintiendo, robando? ¿Por qué sigues engañando? ¿Por qué sigues portándote mal con la gente? ¿Por qué? ¿Cristo de veras vive en ti? ¿Cristo muestra esos frutos? ¿Cristo da esos frutos? Claro que no. ¿Qué hace falta? Arrepentimiento, para que se despierte la conciencia. Pero para que se haga realidad, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Filipenses 1:21, la escritura que leyó la hermana Anaí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo podemos decir así? No, más bien es al revés. Ahora ya el vivir es ganancia, porque se lucra con el Evangelio. El Evangelio no se trata de pedir todo lo que queramos. Ese es el Evangelio que hoy se predica, poniendo a Jesús a nuestro servicio. Decrétalo, proclámalo, decláralo.
Pero Dios no obra de esa manera. Dios no es tu siervo para que tú le ordenes. Él es soberano. Él es soberano. Él obra por amor. La única manera de que obre la fe es por el amor. Lo dice Pablo en Gálatas 5:6. La fe obra por el amor. Ahora, imaginen si este principio fuera recuperado por la iglesia, que todos tuviéramos amor los unos por los otros. Rompería toda estructura, toda mentira que se enseña hoy. Veríamos a la iglesia son las personas, no es ninguna denominación, ningún edificio. Veríamos a la iglesia más en las calles y en todas partes, en los hospitales, en las comunidades, que encerrada y llena de actividades para mantener entretenida a la audiencia, con la conciencia dormida. Veríamos que se levantan más iglesias en todas partes. Y les anunciamos, ya hay una iglesia, Creo en Ti, hija de esta, en León, en una colonia pobre. Ya se levantaron allá y dijeron que quieren tener un remanente allá. Ya, como algunos dicen que no nos hemos multiplicado. Sí, nos hemos multiplicado, lástima que algunos han dividido. Y no entro en detalles. Pero el evangelio no está encerrado, la palabra no está encerrada. Ahora, Jesús nos enseñó que el mayor no es el que está sentado a la mesa, sino el que sirve. ¿Pueden imaginarse a Jesús en la última cena, cuando él sabía que iba a ser arrestado, crucificado, golpeado, lacerado, estarle lavando los pies a los discípulos? ¿Quién de ustedes, sabiendo que vas a morir en pocas horas, te pones a lavarle los pies al prójimo? ¿Lo harían? No, hombre. Nadie lo haríamos, porque no tenemos esa compasión, ese amor, porque tenemos otro concepto de servicio. Creemos que el que goce de mayores privilegios y comodidades, que es porque el evangelio lo está respaldando. Personas que reclaman reconocimiento por sus títulos, por sus logros, quieren privilegios, comodidades y parecen intocables. Nadie puede llegar a ellos. Nadie puede llegar a ellos. Parecen intocables, de verdad. Ahora, ay, Señor. Jesús estaba accesible a todos. Incluso dice que los niños se sentaban para oírlo. Ahora, quédense con esto para concluir. ¿Se han dado cuenta? Si son observadores, si han leído su Biblia, que casi todos los mensajes que se predican de éxito y de prosperidad están apoyados en escrituras del Antiguo Testamento. O sea, en donde la idea de conquista está presente. Pero Jesús es el nuevo pacto, es el Nuevo Testamento, un diseño nuevo. Y casi todos los mensajes del antiguo pacto son de éxito, de prosperidad. Tienen la imagen de un Dios triunfalista, de sueña y ganarás el mundo. O sea, esos mensajes siempre están comprometidos con las emociones de la gente. Te hacen brincar, saltar y llorar y todo, y vengan y te imponen manos, te da la chiripiorca, te caes y todo. Sí, pero ¿qué vas a hacer cuando te levantes? Yo no dudo del poder de Dios, pero ¿qué vas a hacer cuando te levantes? Gente que oran y siguen igual. No hay cambio de nada, porque se les promete solamente fantasías. Esos mensajes siempre están comprometidos con el área de las emociones, de tal forma que la gente llega a pensar que si no se cae o tiembla, entonces nada sucedió durante la oración. Ahora, esos cultos se convierten en ocasiones en una especie de cazaplaceres, donde el enfoque está puesto en lo que cada uno siente o quiere, pero no en el arrepentimiento, ni mucho menos en los atributos de Dios, y menos en lo que Jesús enseñó. Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla, a caminar la milla extra, a orar por los que nos roban y ultrajan, a amar a nuestros enemigos, a considerar mayores a los demás, a no defenderte ni a tomar venganza.
Nos llamó a visitar al huérfano, a la viuda, al enfermo, al preso, a dar de comer a quien tiene hambre, agua a quien tiene sed, abrigo a quien tiene frío. Él nos invitó a un camino de sacrificio, de aflicción. Es más, Él lo prometió. Dijo que en el mundo íbamos a tener felicidad. ¿Sí dijo así? En el mundo tendréis aflicción. Lo aseguró. Jamás prometió felicidad en el mundo. Como muéstrenme un versículo donde Jesús haya prometido felicidad. No existe ninguno. Pero hemos torcido la palabra de Dios a nuestra conveniencia porque no tenemos conciencia. Una iglesia sin conciencia siempre va a prometer las cosas del mundo, porque no puede prometer las cosas eternas. Ahora, los mismos sufrimientos que padeció Cristo, Él nos llama, nos invita a que los padezcamos. Nos llamó a morir para nacer de nuevo. Tú y yo no vamos a nacer de nuevo si no mueres a la vieja naturaleza. No se puede. No se puede nacer de nuevo si no morimos a la vieja naturaleza. Estas últimas escrituras, escuche bien lo que dice. Carlos, Juan 6:38, hermana Patti, Juan 5:30, Anaí, te va a tocar una grande. Filipenses 2, del 5 al 12. Después de leer estas escrituras, los quiero dejar con una pregunta. ¿Qué dice? Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios todopoderoso, el creador de todo, ¿qué nos dice en estas escrituras? Juan 6:38, ¿qué dice? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Imagínense, Él está diciendo, no para hacer mi voluntad. En todo estuvo sujeto al Padre, pero nosotros hacemos nuestra voluntad. Hay tiempo para todo, menos para buscar del Señor. Nos reunimos una vez a la semana aquí, no hay tiempo ni para dedicarle 2 horas o 2 horas y media a Él. No hay tiempo, hay cosas más importantes. No lo vemos como un caso de vida o muerte. El evangelio es ese. Mi mamá estuvo en agonía 17 días en el sanatorio. ¿Por qué no se podía ir? Solo ella y Dios lo saben. Pero al final se rindió al Señor y se fue. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? La agonía depende de tu arrepentimiento. El que tenga oídos, oiga. La enfermedad, la mayor parte de las enfermedades son causadas por remordimientos, amargura, resentimientos que tenemos ahí. La gente, la gran mayoría, está enferma porque no perdona. Esa es una realidad y la palabra lo dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pregúntate por qué te duelen los huesos, por qué estás enfermo. ¿A quién falta que perdones? Mientras no nos sujetemos a Dios, vamos a estar así. Jesucristo, Él dijo, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y qué dice en Juan 5:30? ¿Qué dice? No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿De verdad nosotros vivimos haciendo o cumpliendo la voluntad del Padre? No. Necesitamos un verdadero arrepentimiento para que nuestra conciencia se ilumine. Les vuelvo a repetir, la conciencia es la puerta de entrada del espíritu humano. Dios es espíritu. Mientras tu conciencia no se despierte, es como si tuviera la puerta cerrada para que el Señor entre. Por eso Él dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A cuál puerta? La de la conciencia, para que la abras, para que despiertes. Pero si no te arrepientes, ¿cómo va a entrar? Dios es espíritu.
Ahora escuchen esta última escritura. A ver, Anaí, lo lee fuerte, por favor. Filipenses 2, 5 al 12. Esa escritura está profunda y es nuestro manual de ejemplo de Jesús. Escuche bien lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblegue toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo dice? ¿Con qué? Con temor y temblor. Ay, ay, ay. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí entienden esa profundidad que dice? Pero de verdad sí nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. De verdad sí nos ponemos a temblar y pensamos, ¿qué va a suceder si mueres hoy? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir si mueres hoy? ¿A dónde vas a ir? ¿Ya lo pensaste? Dice Hebreos 9:27, muertos una vez y después ¿qué? El juicio. Quiero invitarlos, pónganse de pie y lean el Evangelio de San Juan 5:29. Esa última escritura. San Juan 5:29. ¿Qué dice? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo que está diciendo es de que lo creas o no lo creas, todos vamos a resucitar, los buenos y los malos, y que todos vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Te has puesto a pensar en eso? No es con misas, no es con purgatorio, no es con rosario, con lo que vas a expiar tu alma. Es con arrepentimiento mientras estamos vivos. Una vez que estás muerto, ya no hay nada que hacer. Más que, como dice la palabra, ya solo queda una horrenda expectación de juicio. Hoy medita en eso, y ahí donde estás tú a solas con Dios, mientras adoramos, pues pongámonos a cuenta con Él. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando
será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Hoy es el día para que le digamos al Señor: ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono en mi corazón. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono en mi corazón. Dígale: ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono en mi corazón. Te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor, te exalto, te exalto, te exalto, Jesús, oh Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Una última vez, dígale: a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Sí, Señor, toda la gloria
gloria sea a ti, Señor. Queremos terminar este tiempo, Señor, reconociendo que si no nos arrepentimos, Señor, nuestra conciencia seguirá cauterizada, seguirá dormida, Señor. Señor, hoy te rogamos que tú despiertes nuestro entendimiento, así como lo hiciste con aquellos caminantes de Emaús en Lucas 24:45, que dice que tú les abriste el entendimiento. Hoy te rogamos que hagas lo mismo en cada uno de nosotros, Señor. Dígalo una vez más. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Una última vez. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos toda la gloria y la honra, Señor, en esta tarde maravillosa y hermosa, Señor. Recibe toda la gloria, Señor, y que seas tú obrando con tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Te damos todo el honor a ti, Señor, porque solo tu Espíritu Santo es el único que puede obrar en cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Que hoy abras nuestro entendimiento para que nuestra conciencia despierte. Te damos toda la gloria y la honra. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Dele palmas al Señor fuerte. Amén. Dios los bendiga. Pues vamos a poner las mesas.